Bienvenidos alumnos a la clase virtual de Economía. Alumnos, ¿cómo están pasando la cuarentena? Escríbanos y cuéntenos en qué andan. Los propósitos de la secuencia didáctica son analizar los efectos de la pandemia en la economía, comprender conceptos como crisis y los efectos de la recesión, aprender a identificar cuáles son los sectores primarios, secundarios y terciarios de una economía, analizar indicadores económicos como el EMAE y el PBI y analizar recortes periodísticos del diario Infobae y del diario Clarín. ¿Qué es una pandemia? ¿Qué es una cuarentena? ¿Qué efectos trajo la cuarentena? La palabra pandemia proviene del griego, donde pan significa todo y demos significa pueblo. O sea que significa reunión del pueblo. Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. La pandemia del COVID-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 fue proclamada pandemia por la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo del 2020. Los gobiernos implementaron cuarentenas obligatorias como medida de prevención para evitar que se extienda la enfermedad por todo el continente. La cuarentena, por lo general, se aplica a personas mayores de edad o que tienen algún síntoma y consiste no solamente en el aislamiento de los enfermos en centros específicos, sino también en la aplicación de medidas de prevención como el saneamiento de lugares y objetos. ¿Qué efectos trajo la cuarentena? Bueno, para conocer los efectos de la cuarentena, vamos a analizar dos estudios de casos del diario Perfil y el diario Clarín. Recesión. Una recesión es la disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país o región. Esta reducción de la actividad económica se mide a través de la tasa interanual del Producto Bruto Interno, PBI, y debe producirse de manera generalizada durante un periodo de tiempo significativo. La recesión se caracteriza por una reducción de casi todas las variables económicas, como lo son reducción de la producción de bienes y servicios, como así también hay una baja en el consumo de ventas de automóviles y viviendas, reducciones en el gasto, en nuevas inversiones, que son suspendidas o aplazadas en el tiempo. La disminución de empleo generada por la caída de la producción de bienes y servicios provoca que las empresas demanden menos mano de obra y por lo tanto se produce un aumento del desempleo. Además disminuye el beneficio de las empresas. La recesión puede producirse de forma suave o abrupta. En este último caso hablamos de crisis. El proceso se complica cuando un elevado número de empresas entra en quiebra y arrastra a los proveedores, pudiendo llegar en algunos casos a lo que normalmente denominamos crisis. Tal disminución generalmente provoca un gran desempleo. Si la recesión es muy seria, se conoce como depresión. La recesión afecta a los distintos sectores de la sociedad, que está compuesto por sectores primarios, sectores secundarios y sectores terciarios. El sector primario se caracteriza por la extracción de materias primas, por ejemplo, producción de granos y carnes. El sector secundario se caracteriza por el trabajo donde se transforma la materia prima en un producto elaborado. Por ejemplo, la industria automotriz produce autos. El sector terciario se caracteriza por producir servicios, como por ejemplo el seguro de un auto. Algunos ejemplos del sector primario son la pesca, la producción de trigo y el criado bovino. Los otros dos engranajes que hacen mover la economía son los sectores secundarios y terciarios. Por ejemplo, los autos son un ejemplo del sector secundario y el seguro de un auto es un ejemplo del sector terciario.
Otros ejemplos de las actividades primarias son la agricultura, la ganadería, la pesca, la extracción de petróleo y gas y la minería. Las actividades secundarias son artesanías, industria automotriz, construcción, orfebrería y las industrias petroquímicas. Y ejemplos de actividades terciarias son la educación, el transporte, el comercio, el esparcimiento y el entretenimiento. Para saber cómo afecta la recesión en los distintos sectores de la economía, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, mide los engranajes de la economía con algunos índices. Hay índices mensuales, trimestrales o anuales. Bueno, los índices mensuales es el EMAI, que es el estimador mensual de la actividad económica, y lo que hace es medir todos los sectores de la economía, si crecen o decrecen. Además, hay otros índices, que es un índice de desestacionalización, que sirve para medir la actividad económica sin la estacionalidad o la tendencia. Y también hay un índice que se llama PBI, que mide la producción anual, ¿sí? Bueno, y todos estos índices nos dicen cómo se encuentra de salud la economía argentina. Estudio de caso número 1. Análisis de recortes periodísticos y aplicación de contenidos aprendidos. Observen la fotografía de este caso, ¿sí? Nosotros vamos a tomar un recorte periodístico del diario Infobae, fecha de publicación 28 de octubre del 2020. Y vamos a mirar la foto. Fíjense en esta foto. ¿Quién está ahí? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Sí? Bueno, vamos a contestar algunas preguntas. Bueno, hay un metalúrgico, ¿sí?, que está trabajando en una fábrica metalúrgica en Buenos Aires, ¿sí? Esta imagen fue tomada en una fábrica de Buenos Aires, ¿sí? Y es una imagen de la agencia Reuters. Y vamos a ver el título de la publicación. Dice: la actividad económica cayó un 11,6% en agosto, con respecto al mismo mes del año pasado. Bueno, ¿qué significa esto? Que la oferta de producto disminuyó, ¿sí? Entonces hay, como habíamos visto al principio, recesión. ¿Y cuánto cayó? Cayó un 11,6% en el mes de agosto con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora vamos a ir analizando el artículo. El artículo dice lo siguiente. El INDEC informó que la producción de bienes y servicios acumuló en los primeros 8 meses del año una caída del 12,5% con relación al mismo periodo del 2019. En la comparación con el mes anterior subió un 1,1%. El estimador mensual de la actividad económica de Argentina se contrajo un 11,6% interanual promedio en agosto, afectado por la recesión que soporta el país, en un camino agravado por la pandemia de coronavirus. En la medición de la serie desestacionalizada, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, registró en agosto un incremento de la actividad de un 1,1% con relación a julio y continuó recuperando parte de la retracción acumulada en el periodo marzo-abril, con excepción de intermediación financiera, que tuvo un aumento del 4,1%. El resto de los sectores registró caídas en agosto con respecto al mismo mes del 2019. Los sectores hoteles y restaurantes sufrieron una caída del 56% debido al confinamiento. Otras actividades de servicio comunitarios, sociales y personales
sufrieron una caída del 53,7%. Estos dos sectores fueron los de mayor caída interanual. Nadine Argarañaz, economista del IRAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal, dijo que se confirma la suba de los meses previos con respecto al piso observado en abril pasado. El efecto del largo confinamiento establecido ante la pandemia para muchas actividades desde fines de marzo acumula varios meses y más allá de las mediciones de agosto, la recuperación a esperar para septiembre y octubre no parece ser intensa. Los datos de actividad económica del INDEC confirman que el piso de la recesión por la cuarentena se produjo en abril de este año. Así, en materia de expectativas, considerando tres escenarios posibles, uno optimista, otro moderado y otro pesimista, solo el escenario optimista en nuestras estimaciones permite recuperarse en septiembre del 2021 el nivel productivo registrado en febrero del 2020, o sea que es antes de la pandemia cuarentena. Los otros dos escenarios no permiten una recuperación el año próximo, evidenciando desafíos de la economía en materia productiva y dada la crisis de expectativas reflejada en el mercado cambiario. Natalia Motil, analista de Libertad y Progreso, sostuvo a Reuters lo siguiente: la variación de agosto responde al mal desempeño de los sectores de construcción, comercio, industria y minería. Lamentablemente, las perspectivas en el corto y mediano plazo no son favorables. Motil acotó que se espera una caída cercana al 12% este año y un promedio de 5 años para volver a los niveles prepandemia. Es decir, que la Argentina es uno de los países más vulnerables de la región latinoamericana. A la crisis económica de escasez de oferta y demanda hay que agregarle una crisis financiera, por lo que los analistas revisan las proyecciones a la baja. Las restricciones globales a la circulación de las personas con el objetivo de mitigar la pandemia de la COVID-19 afectan a un conjunto significativo de actividades económicas en todos los países, precisó el organismo estadístico. La persistencia de este fenómeno y las habilitaciones que permiten retomar la actividad en algunos sectores en mayor o menor grado comienzan a reconocerse en el comportamiento de las series e incorporarse en el proceso de desestacionalización, refirió el INDEC. En agosto, la actividad habría estado prácticamente al mismo nivel de julio en términos desestacionalizados, sostuvo Andrés Borenstein, director asociado de la consultora EconViews. El INDEC registró en el mes de abril una fuerte contracción de la actividad económica, del 26%, la mayor caída al menos desde 1993. El EMAE, que es un adelanto de lo que luego refleja el Producto Bruto Interno, viene a derrumbarse un 13,2% interanual en julio, contra una contracción del 3,7% en agosto del año pasado. 1. Ubique cada uno de los sectores económicos que se mencionan en sectores primarios, sector secundario o sector terciario. 2. ¿Cómo creen que impactará la situación en los agentes económicos? 3. De acuerdo a la lectura, ¿qué se puede decir del panorama económico del país? Si es bueno, malo, etc. Fundamente su respuesta. 4. Identifique si la visión del artículo es microeconómico o macroeconómico. 5. ¿Qué actividades económicas se verán afectadas por la pandemia? Bueno, ahora vamos a analizar el análisis de caso número 2. Este recorte periodístico pertenece a diario El Clarín. La fecha de publicación fue el 6 de agosto del año 2020. El título de la publicación dice: Alarma en la industria. Cierran fábrica de electrónicos en Tierra del Fuego por rebrote de coronavirus. Y fíjense la imagen de la fábrica, ¿sí? Es una fábrica. Fíjense que a los costados hay 2 líneas de producción y en cada línea hay operarios trabajando, ¿sí?
Esta foto fue tomada de una fábrica electrónica fueguina y no sabemos de cuál es porque en el piso no dice el nombre de la organización. Y después lo que tenemos que analizar ahora es cómo afectó la pandemia a la producción de electrónicos. Y vamos a leer esta nota. Esta nota reza lo siguiente. Dice, por un pico de casos se reinstala la cuarentena obligatoria en la ciudad de Río Grande hasta el lunes. Advierten que podría faltar productos si la medida se extiende. El retorno de la cuarentena complica a la industria electrónica fueguina. Este artículo está escrito por Damián Cantor. Alarmados por un rebrote de coronavirus, el gobierno de Tierra del Fuego reinstaló la cuarentena estricta en Río Grande, la ciudad que concentra la mayoría de las fábricas de electrónicos. La medida comenzó a regir hace una semana e implica la paralización de gran parte de la producción de celulares, televisores y aires acondicionados hasta el día lunes próximo 10 de agosto. Pero las empresas advierten que podría faltar productos si las restricciones se prolongan más allá del plazo establecido. En lo que va de julio ya se registraron más de 500 casos y hasta ayer más de la mitad de los testeos diarios daban positivo. Estamos viviendo una situación muy difícil en la ciudad de Río Grande a raíz de un nuevo pico de contagios, dijo el jueves pasado el gobernador de la provincia, Gustavo Melella. Así justificó el aislamiento obligatorio en esa localidad, la más poblada de la isla, que alberga a Mirgor, Bright Star, BGH, Radio Victoria y Philips, entre otras. La medida no alcanza a Ushuaia, sede del grupo Newsan, la empresa que produce electrónica para sus marcas Noblex, Atma y Philco, que tienen acuerdos con LG y Motorola. La vuelta a la fase 1 en Río Grande complica la recomposición de la oferta de celulares y televisores. Tras más de 2 meses sin actividad desde el 13 de marzo hasta mediados de mayo. Las tecnológicas venían cubriendo stocks al compás de una demanda hackeada por la crisis. Esta situación es complicada porque no se había terminado de normalizar el abastecimiento. Se lamenta Federico Hellemeyer, titular de la FARTE, Cámara de las Industrias Fueguinas. El directivo de todos modos aclaró que si las fábricas reabren el próximo lunes, no habría mayores inconvenientes. La preocupación es si se extiende la cuarentena, algo que hasta ayer no se sabía. Finalizó. La incertidumbre en las industrias tiene su razón de ser. Inicialmente, para frenar los contagios, la provincia estableció una cuarentena de 3 días. Posteriormente la prolongó una semana más con el objetivo de aplanar la curva. Sin embargo, en las fábricas hubo muy pocos casos. El protocolo funcionó bastante bien, subrayan desde el sector. El dato fue corroborado por el propio Gustavo Melella. Hemos podido determinar que de la totalidad de los casos de Río Grande, aproximadamente el 80% se contagió en encuentros sociales, sin respetar las precauciones. El 20% restante por contacto estrecho con quienes estuvieron en un encuentro social sin precauciones. El último parte oficial es revelador. De las 89 muestras, Río Grande fue la única localidad afectada, al sumar 47 nuevos casos positivos. Frente a este panorama, las industrias dicen que cuentan con todas las medidas de seguridad y que pueden retomar la actividad sin riesgos. Se trabaja en turnos rotativos, traslado individual, mascarillas, control de temperatura y distanciamiento entre los empleados. Los pocos casos registrados en la fábrica al momento de dar positivo ya estaban aisladas, señalaron desde BGH. Actividades de análisis. 1.
¿Cuál será el impacto a nivel nacional y local ante el desabastecimiento de los artefactos tecnológicos? 2. En tu opinión, ¿cómo repercute esta problemática en los empleados y las empleadas y en sus familias? 3. ¿Cómo afecta la situación en las empresas? Fundamente su respuesta. 4. ¿En qué sector económico situarías a las empresas de Río Grande? De acuerdo a lo expresado en el artículo, incluso pueden buscar más información en distintos medios. ¿Cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en la provincia en el aspecto económico? Fundamente su respuesta. Suba su trabajo práctico con su nombre y su apellido en formato PDF a la plataforma Edmodo y déjelo en su carpeta. Asegúrese de que su trabajo esté en formato PDF, así nadie podrá borrar su trabajo. Código del curso sexto quinta 8EY4Q6 y el código del curso de sexto secta es ZB39BK. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo trabajo práctico.